No se escriben canciones sobre el tipo de maldad que se esconde tras el dinero y el poder. No aquí, no bajo este sol. Aquí fuera es silenciosa, tranquila como un ataúd. Y cuando algo malo sucede, no grita. Simplemente llega sin ser invitado y espera que alguien sea lo suficientemente tonto como para abrir la puerta. La ciudad se llamaba Perdición, un nombre que se había ganado a pulso, grabado en el paisaje reseco de Texas como una cicatriz. El polvo aquí no era solo tierra, era una mezcla de arena, arrepentimiento y el olor rancio del whisky barato que se filtraba por las puertas de las cantinas incluso a mediodía. Hoy, Caleb Blackwood había abierto esa puerta. A sus 52 años, era el dueño de casi todo lo que el sol castigaba en 3 condados. Su rancho era un imperio de ganado y tierra, construido sobre la espalda de hombres más pobres y la indiferencia de un Dios que parecía haber mirado hacia otro lado hacía mucho tiempo. Vestía un traje de lana negra, caro y fuera de lugar bajo el calor implacable, un testamento andante de que el dinero podía comprar comodidad, pero no podía comprar un clima diferente ni un alma diferente. Sus ojos grises como el acero desgastado recorrían la calle principal. Observaba a los hombres, sus rostros curtidos y sus miradas vacías, negociando sus pequeñas vidas en las sombras de los porches. Caleb se sentía tan hueco como ellos, solo que su vacío estaba forrado de seda y billetes. A menudo se preguntaba si había alguna diferencia fundamental entre la desesperación del pobre y el tedio del rico. Al final, ambos eran una jaula. Un pregonero con la cara roja por el sol y el alcohol se paró en medio de la calle y gritó, su voz rasposa como la lija: «¡Atención, ciudadanos de Perdición! El último lote de la propiedad de Silas Croft, que en paz no descanse. Una oportunidad para adquirir un bien útil a un precio de miseria». Un murmullo recorrió a la pequeña multitud que se había congregado. Sabían lo que significaba. Croft era un buscador de oro que había llegado con sueños y se había ido en una caja de pino, dejando atrás solo deudas y un último activo. Caleb sintió una punzada de algo que no supo identificar. No era compasión. Hacía mucho tiempo que había confundido esa sensación con la lástima, y la lástima era un lujo inútil. Quizás era simple curiosidad, el mismo instinto que hacía que un coyote se acercara a un animal moribundo. Sacaron a la mujer de la oficina del sheriff, y la descripción del recuerdo posterior no le haría justicia al horror silencioso de aquel momento. Iba cubierta con harapos que apenas se aferraban a un cuerpo tan delgado que parecía un bosquejo de huesos. Un velo sucio y espeso cubría su rostro por completo, ocultando cualquier rasgo, cualquier humanidad. Le hicieron apoyarse contra un poste de enganche, donde se desplomó como una marioneta a la que hubieran cortado los hilos. No luchó, no habló, simplemente existía, una mancha de miseria bajo el sol abrasador. «¡Aquí la tienen!», ladró el pregonero, que también hacía de subastador. «Fuerte, a pesar de las apariencias. Obediente, me han dicho, y con todos los dientes en su lugar. ¿Quién da $1? ¡Solo $1 por esta pieza de primera!». Algunos hombres rieron, otros miraban con una lascivia barata, calculando el precio de la carne. La mayoría, sin embargo, simplemente observaban. Eran el pueblo de Perdición, espectadores de la decadencia, su silencio una forma de consentimiento. La maldad no necesitaba gritar aquí, solo necesitaba una audiencia que no hiciera nada. Un tipo grasiento con un sombrero manchado de sudor levantó un dedo. $1. $2, gritó un minero desdentado. La puja fue subiendo, lenta y sórdida, con cada oferta despojando a la figura velada de otra capa de dignidad.
Caleb se permaneció inmóvil. ¿Por qué estaba viendo esto? ¿Podría estar de vuelta en su rancho? En su estudio con paneles de caoba, lejos del hedor de la codicia humana. Pero no podía moverse. Había algo en la quietud de esa mujer, una quietud que le resultaba inquietantemente familiar. Le recordaba a otra quietud en una recámara fría, hacía mucho tiempo. Un recuerdo que mantenía encerrado bajo llave. $20, ofreció el dueño de la cantina, lamiéndose los labios. Fue entonces cuando Caleb actuó. No por heroísmo, no con bondad, sino por un impulso abrumador de poner fin a aquella farsa, de comprar el silencio que la rodeaba y hacer lo suyo. $200, dijo Caleb. Su voz no fue alta, pero cortó el aire como un cuchillo afilado. El silencio cayó sobre la multitud. $200 era una suma absurda. Era más de lo que la mayoría de esos hombres ganaban en un año. Era el precio de una pequeña manada de ganado, no de una mujer medio muerta. El subastador parpadeó, incrédulo. «¿200? En oro», añadió Caleb, su mirada fija en la figura inmóvil. Nadie más pujó. Nadie se atrevía a desafiar a Caleb Blackwood, y menos por ese precio. «¡Vendido!», gritó finalmente el subastador, golpeando un mazo imaginario en su palma. «Al señor Blackwood, un hombre de gusto distinguido». Caleb ignoró la adulación y se acercó. La gente se apartó a su paso, creando un pasillo. Él era el poder en este pueblo, y el poder siempre camina solo. Se detuvo frente a la mujer. No podía ver nada a través del velo, pero podía sentir el peso de una historia que por alguna razón que su mente lógica no podía comprender, sentía que estaba entrelazada con la suya. Vio a su capataz, un hombre viejo y curtido llamado Héctor, observándolo desde la distancia con una expresión de profunda desaprobación. Héctor había trabajado para el padre de Caleb y lo había visto crecer. Sabía de la oscuridad que Caleb llevaba dentro. Caleb le hizo una señal. «Prepara el carromato, Héctor. Nos vamos». Héctor se acercó, su voz baja y áspera como la grava. «Señor, con el debido respeto, ¿qué ha hecho? ¿Qué pretende hacer con ella?». Era la pregunta que resonaba en la mente de Caleb, y la respuesta era un eco vacío. «Todavía no lo sé, Héctor», respondió Caleb, su voz más cansada de lo que pretendía. «Pero sé una cosa, no se va a quedar en perdición». Por un instante, esa decisión se sintió como lo único correcto que había hecho en años. Mientras Héctor iba por el vehículo, Caleb se arrodilló lentamente frente a la mujer, descorchó una cantímplora y se la ofreció. «Beba», dijo suavemente. Ella no se movió. No hubo ninguna señal de que lo hubiera oído. Él acercó la cantímplora al borde del velo, esperando que el agua se filtrara. Nada. Con un suspiro, guardó la cantímplora. «Hay que levantarse». Extendió su mano, no para tocarla, sino como una oferta. Ella permaneció inmóvil. Con cuidado, pasó un brazo por debajo de sus rodillas y otro por su espalda para levantarla. Se sobresaltó por lo liviana que era. Pesaba menos que un saco de grano, una colección de huesos frágiles envueltos en piel y rapos. Mientras la llevaba hacia el carromato que se acercaba, sintió un ligero temblor en su cuerpo, una corriente de vida casi imperceptible. Y algo más. En la forma en que sus dedos se crisparon débilmente contra la tela de su chaqueta, notó una pequeña minúscula resistencia. No era la debilidad de una víctima indefensa, era la voluntad de alguien que se aferraba. La depositó con cuidado en la parte trasera del carromato, sobre unas mantas que Héctor había extendido. Por un momento, consideró quitarle el velo, acabar con el misterio, pero algo lo detuvo. El respeto, tal vez, o el miedo a lo que podría encontrar debajo. Se dio la vuelta para subir al pescante, y fue entonces que ella habló. Su voz fue un susurro roto, seco como el polvo del camino, pero cada palabra era filosa como un trozo de vidrio. «Pagaste por mí. Ahora termina el trabajo». Caleb se congeló, con una mano en la rienda.
Las palabras no eran una súplica, no eran de agradecimiento, eran una orden, una exigencia. ¿Terminar el trabajo? ¿Qué trabajo? La había comprado para sacarla de su miseria. Un acto impulsivo de... ¿qué? ¿Poder? ¿Control? ¿Una penitencia tardía por pecados pasados? Pero sus palabras sugerían que él no era el principio de su historia, sino la continuación, o quizás el final. Se giró lentamente, su rostro una máscara de confusión. La miró, una figura anónima envuelta en sombras en la parte trasera de su carromato. El velo lo ocultaba todo, y de repente, ese trozo de tela sucia se convirtió en el centro de su universo. Un enigma que tenía que resolver. Por primera vez en una década, Caleb Blackwood no sabía lo que vendría después, y eso, más que toda su riqueza, lo aterrorizaba y lo atraía a partes iguales. El viaje de regreso al rancho Blackwood fue un ejercicio de silencio tenso. El traqueteo de las ruedas del carromato sobre el camino pedregoso era el único sonido. Un ritmo constante que marcaba el paso de las millas, pero no rompía la quietud que se había instalado entre Caleb y la mujer velada. Héctor conducía, su espalda rígida como una tabla, una desaprobación silenciosa que Caleb sentía como una quemadura en la nuca. Caleb estaba sentado a su lado, pero su atención estaba completamente en la parte trasera. A través del pequeño hueco de la lona, la veía. Estaba sentada exactamente donde la había dejado, erguida a pesar de su fragilidad evidente. Inmóvil. Esa frase, termina el trabajo, se repetía en su mente como una campana fúnebre. Era una declaración que no encajaba con su apariencia de víctima. Llegaron al rancho al atardecer. El sol moribundo pintaba de naranja y púrpura las colinas ondulantes, suavizando los bordes afilados de la tierra. La casa principal se alzaba grande e imponente, una fortaleza de piedra y madera oscura, construida para resistir el tiempo y la tragedia. Era el único hogar que Caleb había conocido y se sentía más como una prisión que como un santuario. La servidumbre, un pequeño grupo de almas silenciosas que orbitaban alrededor de la riqueza de Caleb, salió a recibirlo. Vieron a la mujer en la parte trasera y sus miradas curiosas se convirtieron rápidamente en expresiones cautelosas y veladas. En el rancho Blackwood se aprendía a no hacer preguntas. Prepara la habitación de invitados del ala oeste y trae el agua caliente y ropa limpia, ordenó Kelva a María, la ama de casa, una mujer mayor de rostro arrugado por años de servicio leal y tristezas silenciosas. Asintió sin decir palabra, pero sus ojos oscuros se posaron en la mujer velada con una mezcla de lástima y presentimiento. Ella había visto muchas tormentas pasar por esa casa y reconocía las nubes de una nueva en el horizonte. Caleb levantó a la mujer del carromato una vez más. Se sentía aún más ligera que antes, como si se estuviera desvaneciendo. La llevó dentro, subiendo la gran escalera de roble que crujía bajo sus botas. La casa estaba llena de sombras, poblada por los fantasmas de una familia que se había consumido a sí misma. El fantasma de su padre, un tirano cuyo amor era una forma de control. El fantasma de su madre, una belleza frágil que se marchitó en el aislamiento. Y el fantasma más persistente de todos, el de su hermana. La depositó suavemente en la cama de la habitación de invitados. La habitación era opulenta, con muebles pesados y cortinas de terciopelo. Era un contraste grotesco con la figura andrajosa que ahora yacía en el centro de todo. «Te dejaré para que puedas asearte», dijo Caleb, su voz torpe e incómoda. «La ropa está en el armario. Hay comida en el pasillo si tienes hambre». Se dio la vuelta para irse, desesperado por escapar de la atmósfera sofocante de la habitación. «No te vayas», dijo ella. Su voz, aunque todavía un susurro, era firme, imperativa. El trabajo. Caleb se detuvo, de espaldas a ella. La frustración y una creciente ira empezaron a herbullir en su interior. «Te compré para sacarte de esa humillación pública. No te debo nada más. Me debes un final», insistió ella, su cuerpo inmóvil en la cama, el velo ocultando cualquier expresión. «¿O es que tu coraje solo alcanza para las subastas, ranchero? Tienes miedo de lo que hay debajo». La provocación fue directa, afilada.
Le estaba desafiando, no como una mujer indefensa, sino como un igual. O quizás como alguien que tenía el poder. La rabia venció la prudencia. Con zancadas largas cruzó la habitación y se paró delante de la cama. «No tengo miedo de nada». «Entonces, demuéstralo», susurró ella. «Quita el velo». Su mano tembló ligeramente mientras se acercaba al velo. Una parte de él, una voz fría y lógica, le gritaba que se detuviera. Que esto era una trampa de algún tipo, una estafa elaborada por un enemigo desconocido. Pero otra parte, una parte más profunda y antigua, una parte que no había escuchado en 20 años, lo impulsaba a seguir. La necesidad de saber. La necesidad de entender por qué esa figura anónima lo había perturbado hasta la médula de su alma. Sus dedos rozaron la tela áspera y sucia. Y con un movimiento rápido y decidido, tiró del velo. Lo que vio debajo no fue una trampa, no fue una estafa, fue una verdad tan devastadora, tan imposible, que el mundo de Caleb Nugget se hizo añicos. La mujer que lo miraba desde la cama tenía los ojos de su padre. El mismo color de acero, fríos y penetrantes. Tenía la estructura ósea de su madre, delicada y fina. Y en su mejilla, justo debajo del ojo izquierdo, había una pequeña cicatriz en forma de media luna. Una cicatriz que él mismo le había hecho accidentalmente cuando eran niños, jugando con espadas de madera. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación dolorosa. La habitación empezó a dar vueltas. Los sonidos se ahogaron, reemplazados por un zumbido ensordecedor en sus oídos. El tiempo pareció detenerse y luego retroceder 20 años en un instante. «Lara». «Lara», susurró él. El nombre era un fantasma en sus labios. Una palabra que no había pronunciado en voz alta desde el día que ella desapareció. Ella, su hermana pequeña, a la que había dado por muerta hacía 2 décadas. Su rostro estaba demacrado, su piel pálida y tirante sobre los huesos. Había rastros de una dureza en sus facciones que no existía en la chica que recordaba, pero era ella, sin ninguna duda. Los recuerdos lo inundaron como una presa rota. El Lara riendo mientras corrían por los campos. El Lara llorando cuando se cayó de un caballo. El Lara a los 16 años discutiendo con su padre, su espíritu indomable chocando contra la tiranía de él. Y luego, la noche en que se fue. Una nota apresurada en su almohada que decía: «Me voy a un lugar donde pueda respirar». Y luego nada. Silencio. Durante 20 años se le había asumido lo peor, que había muerto en el desierto, o había caído en malas manos, o simplemente se había desvanecido. Y aquí estaba, comprada en una aucción en perdición por $200 en oro. Él se tambaleó hacia atrás, tropezando con una alfombra y cayendo pesadamente en una silla. No podía respirar, no podía pensar. El Lara lo observaba, y por primera vez algo se movió en su expresión. El acero de sus ojos se resquebrajó, revelando un océano de dolor. «Veo que me recuerdas, hermano», dijo, su voz perdiendo el filo y volviéndose quebradiza. «¿Cómo?», fue todo lo que Kay le pudo articular. «¿Qué?» «20 años, Lara. Te buscamos». «Te busqué». Su voz se quebró. La mentira se atascó en la garganta. No la había buscado, no de verdad. Su padre se lo había prohibido, declarando que ninguna hija mía que deshonre a esta familia volverá a pisar esta casa. Y Caleb
Joven y cobarde, no había obedecido. Había elegido el rancho, la herencia, el poder sobre su hermana. La culpa, un veneno que había estado latente en su interior durante años, ahora se encendió como un fuego incontrolable. «Besarme», dijo el Lara, una risa amarga y sin alegría escapando de sus labios. «Nadie me buscó. Huí de un tirano para caer en las garras de otro y luego otro. El mundo está lleno de hombres como nuestro padre, Caleb. Hombres que toman lo que quieren. ¿Y sabes lo que he aprendido en estos 20 años? El único poder que tiene una mujer en este mundo es el poder de elegir su propio final. Por eso te pedí que terminaras el trabajo». Señaló un pequeño bulto en los rasgos a la altura de su cintura. Con dedos temblorosos, Caleb se acercó. Desenvolvió la tela para revelar una pistola pequeña y oxidada. «Silas Croft me la ganó en una partida de cartas», explicó el Lara, su voz vacía. «No era un hombre amable. Cuando murió, iba a ser el premio para el siguiente. Lo que fuera que viniera después de perdición, sabía que no podría soportarlo. Pero entonces apareciste tú, comprándome como un trozo de ganado, el gran Caleb Blackwood». Sus ojos llenaron de lágrimas, pero no las derramó. Pensé que tal vez un Blackwood podría terminar lo que un Blackwood empezó. Darme la paz que nunca tuve, pero veo que ni siquiera tienes el valor para eso. Que le vio la pistola y luego a su hermana. El rostro de la chica que recordaba lleno de vida y fuego estaba sobrepuesto sobre esta máscara de sufrimiento. La verdad de su propia cobardía, de su complicidad silenciosa en el destino de ella, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se dio cuenta de que el verdadero villano de la historia de Lara no eran los extraños que la habían maltratado. Era él y su padre. Si sigues aquí escuchando esto, diría que eres como Caleb. Quieres saber qué viene después. Y créeme, querrás estar aquí para verlo. Así que si aún no lo has hecho, ahora es un buen momento para pulsar ese botón de suscripción, porque la verdadera lucha ni siquiera ha empezado. El silencio que siguió a la confesión de Lara fue más pesado que 20 años de ausencia. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de oportunidades perdidas y de una culpa tan profunda que amenazaba con ahogar a Caleb allí mismo, en el opulento dormitorio que de repente parecía una tumba. Miró la pequeña pistola en la cama, un trozo de metal frío que representaba la suma total de la desesperación de su hermana. Luego la miró a ella. Vio las líneas de sufrimiento grabadas en su rostro y entendió que la joven que se había marchado hacía 2 décadas había muerto en el camino, dejando atrás a esta superviviente endurecida. Y la culpa lo consumió. «No», dijo Kelly. Su voz era apenas un susurro, pero resonó en la habitación con una finalidad inquebrantable. El Lara lo miró, una chispa de su antigua rebeldía brillando en sus ojos cansados. «¿No? ¿No tienes el valor o es que ni siquiera me concederás eso?» «No te voy a dar la paz de un final rápido, Lara», respondió él, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza nacida, no del poder o la riqueza, sino de un arrepentimiento puro. «Porque no la mereces. Mereces justicia. Mereces una vida». Tomó la pistola de la cama. Estaba descargada. Un farol, la última y desesperada jugada de una mujer que había perdido todas las demás. El corazón se le encogió aún más. Se levantó, su decisión solidificándose con cada segundo que pasaba. Durante 20 años había sido un cobarde. Había elegido la comodidad sobre la familia, el silencio sobre la verdad. Ya no. «Vas a descansar», le dijo, su tono dejando claro que no era una sugerencia. «María cuidará de ti. Te quedarás aquí y yo voy a corregir esto». Salió de la habitación antes de que ella protestara, cerrando la puerta suavemente detrás de él. En el pasillo se encontró a Héctor. El viejo capataz estaba ahí, apoyado contra la pared, como si hubiera estado esperando.
Su rostro era inescrutable. «La chica es la señorita Elara, ¿verdad?», preguntó Héctor, su voz sin inflexiones. Caleb solo asintió, incapaz de hablar. Héctor suspiró, un sonido como de hojas secas arrastradas por el viento. «Sabía que este día llegaría, señor. El pasado siempre encuentra el camino de vuelta, especialmente cuando dejas la puerta abierta». «Ensilla mi caballo, Héctor, el más rápido», ordenó Caleb, su mente ya trabajando, las ruedas de la venganza y la redención comenzando a girar. Héctor no hizo preguntas. Por primera vez en muchos años, vio al muchacho que había conocido, no al hombre amargado en que se había convertido. Vio un destello del fuego de los Blackwood. Pero esta vez no era para conquistar, sino para proteger. Asintió y se fue a cumplir las órdenes. El viaje de vuelta a Perdición fue una tormenta de furia silenciosa. Caleb cabalgaba la cabeza, el viento azotando su frente, pero no sentía nada más que el fuego en su interior. Cada milla era un recordatorio de los años que había perdido, de la vida que le habían robado a Elara. Ya no se trataba de dinero o poder. Se trataba de saldar una deuda de sangre. Llegaron a la ciudad al amanecer. La encontraron tal como la habían dejado, sucia, somnolienta y apática. Caleb y sus hombres entraron en la cantina, sus espuelas resonando en el suelo de madera. El dueño de la cantina, el mismo hombre que había pujado $20 por Elara, estaba limpiando un vaso. Al ver a Caleb, su sonrisa servil se congeló en su rostro. «Señor Blackwood, qué sorpresa tan temprana». Caleb se apoyó en la barra, su cuerpo tenso como un resorte. Silas Croft. ¿Quiénes eran sus socios? El cantinero tragó saliva. «No sé de qué me habla, señor». Caleb sacó un pesado revólver y lo dejó sobre la barra con un golpe seco. El sonido hizo que todos en la cantina se quedaran helados. «Voy a preguntar una vez más. Los hombres con los que jugaba a las cartas, los hombres que comerciaban con bienes robados y con personas». El miedo hizo lo que el dinero no podía. El cantinero empezó a hablar, su voz temblorosa, nombrando a 3 hombres: un comerciante llamado Finch, un ranchero rival llamado Barlow, y el propio sheriff de la ciudad, un hombre corrupto llamado Tyrell. Eran los parásitos que se alimentaban de la miseria de Perdición, los hombres que habían organizado la subasta, los hombres responsables de la degradación de Elara. La justicia de Caleb fue rápida, brutal y del oeste. No esperó a la ley. Él era la ley. Primero fue a por Finch, sacándolo de su tienda y dejándolo atado y amadargado en la calle principal con un cartel que decía: ladrón, traficante. Luego cabalgó hasta el rancho de Barlow con sus hombres. Hubo un breve y violento tiroteo. Cuando el humo se disipó, el rancho de Barlow estaba en llamas y sus hombres dispersos. Por último, fue a por el sheriff Tyrell. Lo encontró en su oficina, contando el dinero de la subasta. Tyrell se levantó, buscando su pistola. «Blackwood, no puedes hacer esto. Soy la ley». «Tú eras un negocio», gruñó Caleb, su voz fría como la muerte. «Y hoy el negocio se ha acabado». El enfrentamiento fue corto. Tyrell era un matón. Caleb era un hombre con un propósito. Dejó a Tyrell herido y desarmado en su propia celda para que la verdadera ley, que sin duda llegaría, se ocupara de él. Cuando Caleb salió de la oficina del sheriff, el sol estaba alto en el cielo. La ciudad de Perdición lo observaba en un silencio atonitado. Había desmantelado su estructura de poder corrupta en menos de 3 horas. Se subió a su caballo y se dirigió de nuevo a su rancho, dejando atrás el caos y el comienzo de un nuevo orden. No se sentía como un héroe, se sentía como un hombre que finalmente había empezado a pagar sus deudas. Cuando regresó a la casa, encontró a Elara en el porche, sentada en una mecedora. Llevaba un vestido limpio y su pelo, aunque todavía apagado, había sido lavado y brullado.
Estaba mirando hacia las colinas, el mismo paisaje del que había huido hacía 20 años. María le había contado lo que Caleb había hecho. Caleb se acercó y se quedó de pie a su lado. Durante un largo rato no dijeron nada. Finalmente Lara habló, su voz suave. ¿Por qué, Caleb? Porque es mi trabajo. Terminar el trabajo. Pero no el que tú pensabas. El trabajo de ser un hermano. Llego 20 años tarde. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lara. La primera que él vería en 2 décadas. Me quedaré un tiempo para ver si este lugar puede volver a ser un hogar. Caleb asintió. Una sensación de paz que no había sentido desde la infancia, instalándose en su pecho. Miró hacia lo lejos, a ese vasto imperio que había heredado. Durante años lo había visto como una colección de activos, de tierra y ganado. Ahora, por primera vez, lo vio como algo más. Lo vio como un legado, un lugar para sanar, un lugar para construir de nuevo. La ciudad se llamaba Perdición, pero quizás, solo quizás, había encontrado la redención. Si estuvieras en las botas de Caleb, habrías quitado ese velo. ¿La habrías llevado adentro o habrías mirado hacia otro lado como hacen tantos? Si esta historia te ha movido, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte al canal. Te mantiene aquí mismo con nosotros, donde las historias del viejo oeste nos recuerdan no solo quiénes fuimos, sino quiénes todavía podemos elegir ser.